10 de la mañana, 8 minutos. El escritor colombiano Fernando Vallejo estuvo hablando ayer con algunos periodistas en una rueda de prensa. Está visitando Colombia con motivo del festival que está organizando la revista El Malpensante para celebrar sus 10 años. Él habla de la clase política, él habla de la literatura, él habla del país, él habla de la iglesia, y todo lo habla con una misma voz. Una voz que es suya, que es propia, que es original. Una voz que hemos querido invitar hoy a Caracol Radio para que nos acompañe durante un rato, con la promesa obviamente absoluta y clara de que tiene todo el derecho a expresarse con toda la libertad que se quiera en los micrófonos de Caracol Radio. No podría ser de otra manera. Maestro Fernando Vallejo, bienvenido a Caracol Radio. Gracias, Gustavo, por la invitación y por la libertad que me ofreces. Estamos en un país libre para que nos maten en el momento menos pensado. ¿Cómo encontró Colombia, maestro, después de 6 años de no venir? Colombia es un desastre, una caída en picada, siempre estará peor. Tendrán alguna carreterita más ancha, y eso es todo. Por supuesto, recordamos a los oyentes nuestros teléfonos 326-3050, nuestra línea nacional gratuita 018-000 11-1465. Si durante esta entrevista quieren opinar sobre el tema del día, que es precisamente la manera de ver el mundo de Fernando Vallejo, pues les vamos dando paso y el maestro verá si se dedica unos minutos a responderles o seguimos con otro tipo de preguntas. César Augusto. Fernando, si Colombia es un desastre, ¿para qué viene? Es que no solo Colombia es un desastre, también es la vida. La humanidad. La vida. Porque no solo la humanidad, son también los animales. La vida es un desastre, por todas partes. Me da lo mismo vivir ese desastre aquí o fuera de aquí. Hace tiempo usted escogió como casa México. ¿Por qué México, maestro? ¿Cuál es la serie de episodios que lo llevaron a decir que era mejor hogar México que Colombia? Yo nunca he dicho que México es mejor hogar que Colombia. Yo me fui de México porque había estudiado cine y era imposible hacer películas acá. Me fui hace 36 años. Al final, en Bogotá dormí en las calles, en la séptima tapándome con periódicos. En México hice 2 películas de tema colombiano, reconstruyendo mi país, con dinero del cine mexicano. 2 películas que aquí no me dejaron hacer. Reconstruí cafetales, sembrando cafetales en tierra fría, platanales, construyendo veredas, casitas colombianas, cantinas colombianas. Hice 2 películas y aquí la censura me las prohibió. Y se llegó hasta la última instancia para tratar de que las permitieran. Se llegaba hasta el Consejo de Estado entonces, imagínense, para dar la autorización de unas películas, llegar hasta el Consejo de Estado. Las prohibieron. Ahí se terminó mi carrera de cineasta, con lo cual puedo decir que, puesto que yo solo quería hacer cine colombiano, Colombia acabó con mi carrera. Ya que tocó usted el tema de la justicia, pues recordarán muchísimos de los oyentes que se armó un zaperoco en Colombia hace algunos meses con la publicación de La Última Cena en la revista Soho, con textos suyos que tenían algunas referencias a la religión. Algunas personas instauraron una serie de acciones. Un juez de la República se apersonó del tema e hizo un llamamiento a las personas que estuvieron involucradas en la parte del texto y en la parte de la foto. ¿Tuvo algún problema en el aeropuerto para entrar a Colombia? ¿Había algún tipo de reseña en alguna de las pantallas del DAS? Ninguno. ¿No hay ningún requerimiento de la justicia hoy para usted en Colombia? ¿No hay ningún juez que se haya comunicado con los organizadores del festival, que haya dicho, señor Fernando Vallejo tiene que venir a dar una declaración sobre el tema de La Última Cena? Ninguno. ¿Conserva sus opiniones sobre el juez de la manera en que las expresó en ese momento? ¿Cómo las expresé? Pues, maestro, vi una declaración suya en la cual decía que no creía en la justicia en Colombia, una columna además de la revista Soho, que no creía mucho en la justicia en Colombia, ni en la actitud de estos jueces que de alguna manera podían estar sometidos a algún tipo de presiones. Mire usted, uno estará siempre aquí expuesto a cualquier atropello, de quien sea, de los atracadores de la calle o de los atracadores del gobierno. En cuanto a la justicia colombiana, al Poder Judicial, no es tan despreciable como el Poder Legislativo, como el Congreso, la cueva de Alibaba, que todos sabemos. Lo sabemos desde hace décadas. Pero si bien no es tan despreciable el Poder Judicial, es absolutamente inepto.
El 95% de los delitos de Colombia hasta hace poco se quedaban impunes. Ahora es la totalidad, después de que se ha consagrado la impunidad para los genocidas y asesinos de los paramilitares. Todo aquí se están arrumando los expedientes, los sumarios, por cientos de miles de expedientes que no se fallan. La mayoría de ellos de delincuentes, de atracadores, de terroristas, de criminales. Sin embargo, está todo un poder judicial últimamente más que antes, que siempre, más inepto que antes y que siempre es empantanado por toda esa constitución infame que hizo emitir aquí uno de los seres más viles que ha producido Colombia, que es César Gaviria, y que instauró la tutela. Entonces aquí vivimos en un país entutelado, todo el mundo demandando a todo el mundo, y los jueces gastándose meses en audiencias y eso para demandar una revista como Soho porque publica una mujer desnuda cargando una cruz, y a mí que me van a meter preso, o me iban a meter preso porque el juez falló en favor. Después de meses de andar papeleo idiota, por un artículo que yo escribí que se titulaba Leyendo los Evangelios, mostrando las estupideces que tienen los evangelios, los 4 evangelios canónicos y las contradicciones. Maestro, usted lleva 30 y pico de años viviendo en México, pero me llama la atención que usted no se ha mexicanizado, usted sigue hablando más colombiano que nosotros todos juntos, o sea, usted sigue siendo colombiano, a pesar que hable así de nuestro país. ¿Qué entiende usted por hablar así? Pues aquí hemos visto que Shakira tiene novio argentino y empieza a hablar argentino, que los colombianos que se van a vivir a España, aquí nos llaman a comentar de los temas de nosotros a la semana y ya están hablando madrileño, vamos, y usted sigue hablando igual, yo creo que hasta paisa. ¿Ah? ¿Quién es Shakira? Eso le pregunto yo, maestro. ¿Tiene alguna noticia de Shakira? ¿Ha oído hablar de ella? No, Shakira es unas cuentas como un collarcito que uno se pone en el pecho, como unas cuentas y que hacen en la costa, te creo entendido, como de semillas. Saludemos hasta ahora a Juan Pablo, un oyente que quiere participar. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Lo escuchamos, Juan Pablo, muy corto, por favor. Sí, señor, cortísimo. Simplemente quería decirle al señor Vallejo que me sorprende muchísimo que tenga los pantalones de venir a Colombia a hablar así, lo respeto muchísimo. Simplemente quería preguntarle, ¿hay algo que le guste de Colombia? ¿Hay algo que usted diga, bueno, esto es pasable? No, pasable, por supuesto. No solo pasable, sino hay cosas muy buenas. Aquí hay gente honorable. Hay mucha gente honorable, mucha, y hay gente buena, y gente buena en todas las clases sociales, en la alta, en la media y en la baja, y Colombia es un país que tiene cosas buenas, pero las cosas malas son de tal magnitud, que las buenas desaparecen en ellas. En cuanto a la gente honorable de Colombia, está toda callada porque como los granujas se apoderaron de los micrófonos y ya no nos dejan hablar. Entonces aquí tenemos granujas cuatrienales que se volvieron, que se pasaron a 8 años y agarran el micrófono como si ellos fueran dueños de la palabra de Colombia, como si el resto de Colombia no existiéramos. Y los periodistas andando detrás de ellos como perros detrás de una perra en celo. Entonces se apoderaron de la palabra de Colombia. Colombia tiene cosas buenas, cada día menos. Alberto, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Alberto? Aquí en Bogotá. Bueno, señor, lo escucha el maestro Fernando Vallejo. Señor Vallejo, cuando usted termine sus días o su paso por esta tierra y llegue a donde llegue y le pregunten qué hizo de bueno por Colombia, ¿usted qué respondería? Yo no tengo obligación de hacer nada por Colombia. Colombia a mí no ha hecho sino atropellarme siempre. ¿Usted por qué cree que yo tengo que hacer algo por Colombia? Eso estaba en el momento en que yo nací, estaba escrito en que yo tenía que hacer algo por Colombia. ¿Y qué es Colombia? Este matadero, este paisucho del tercer mundo, que quiere llegar a ser del cuarto. ¿Qué es Colombia? ¿Qué entiende por Colombia? Una bandera y un partido de fútbol, o una cantante que berrea. Fernando, usted siempre ha dicho que los animales son mejores que los hombres. Y nos dice que el mundo es una desgracia. ¿Por qué sufre cuando matan hombres? ¿Por qué sufre cuando hay genocidios? Cuando los paramilitares asesinan gente. Debería emocionarse. Mire, usted me desvió de la persona que estaba hablando conmigo. No, somos distintos. Lo cortó. Somos distintos. No. Pero es que usted le cortó a él y él tiene también derecho a responderme. Yo le respondí una cosa. ¿Sigue el oyente ahí?
si el oyente está ahí, él tiene derecho a responderme lo que yo le dije, porque yo no lo puedo callar, yo no soy dueño del micrófono, él tiene derecho a responder lo que yo le dije. Devuélvale la palabra al señor que me preguntó. Maestro, me dicen del máster que el oyente colgó, pero hay otro oyente. El oyente colgó, entonces ¿cómo es tu pregunta otra vez? La pregunta es esta, Fernando, usted siempre ha dicho que los animales son mejores que los hombres. No, yo no he dicho eso. Pues casi. No, casi no me cite cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho cosas. Nosotros vivimos en la misma desgracia de la vida, los animales y los hombres. Y los mamíferos están muy cerca de nosotros, más cerca de lo que pretende la iglesia y de lo que no han educado a la gente aquí para enseñarle. Los perros, las vacas, están muy cerca de nosotros, muy cerca biológicamente. Yo no he dicho que son mejores. Ellos viven en la lucha por resistencia como nosotros, y sienten el hambre como nosotros, y sienten el frío como nosotros, y sienten la angustia como nosotros, y tienen la enfermedad como nosotros, y se mueren como nosotros. Pero usted a veces en algunos escritos ha dicho que prefiere un perro que un hombre. Yo no he dicho eso. No me interpreté por mis palabras, porque no me cite de oídas o en esa forma. Lo que sí le puedo decir en estos momentos es que la mayoría de los perros para mí son buenos y que hay perros malos, y que la mayoría de la gente para mí es mala y que hay gente buena. Vamos con unas cuñas y volvemos con el maestro Fernando Vallejo. Antes de que saludemos a una oyente que está con nosotros, María Elena, César Augusto, ¿un remate ahí? No, es que quería rematar esto. Usted escribió en el Desbarrancadero sobre el tema de los animales. Dice textualmente, ni lo sueñen. Yo con gusto empalo por el culo al Papa. Pero tocar a un animalito de Dios, ¿eso no es priorizar a cualquier animal sobre el Papa, por ejemplo, que es humano? Evidentemente, el Papa es una alimaña infame, Un perro callejero es un pobre animal abandonado e indefenso. El Papa es un tartufo mentiroso y el representante de una institución criminal, que es la Iglesia Católica, que es todo el cristianismo, que ha cometido crímenes indecibles e incontables. Y el papado es miserable. Entonces, evidentemente, estoy de acuerdo con su frase. Esas frases suenan muy fuertes en un micrófono y en una emisora, pero es una frase literaria, así tenga esa palabra violenta, pero eso responde exactamente a mi idea. Esa frase me representa a mí. María Elena, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, María Elena, ¿usted cómo está? Bien, afortunadamente. ¿Está escuchando la entrevista con el maestro Vallejo? Maestro, no, qué pena. Yo creo que él avergüenza a la etnia antioqueña, avergüenza al país. Lástima que Vallejo tenga que llamar la atención de esa manera. Dios no hizo basura, pero hizo seres muy próximos. Y Vallejo es uno de ellos. Hasta luego y gracias por escuchar. Señora, por favor, no se vaya. María Señora, Elena, le voy a contestar para que usted debata conmigo lo que me está diciendo. La gente que llame no la corten. No la corten, maestro, porque ella colgó. Ella cuelga. ¿Y por qué cuelga? Pero porque le da miedo de hablar conmigo, porque me insulta y porque me trata en esa forma y sale y cuelga y ya. Yo no le estoy cortando a usted el micrófono. Vuelve y llame, dejemos pasar un momentito y vuelve y llame, señor, y me vuelve a decir lo mismo y yo le contesto. Perfecto, hay otro oyente de esta hora que también quiere preguntar al maestro Vallejo y le pedimos al oyente que se quede, por supuesto, con nosotros. Si el maestro quiere contestarle a su inquietud, pues lo hará, así que por favor que no cuelgue. Se llama Rolando. Buenos días, Rolando. Buenos días, me agrada mucho poder comunicarme con ustedes y de antemano yo le digo al maestro Vallejo que mejor tierra que esta para mí no hay. Desafortunadamente la tierrita no tiene la culpa de las culebras que en ella nacen, ¿sí? Entonces hay que diferenciar una cosa de otra, por favor, ¿no? Esto es un paraíso, desafortunadamente aquí la mentalidad y nosotros adoptamos de los españoles fue la herencia que no debíamos adoptar, como el robo, la codicia, pisotear a la gente, faltarle respeto a los demás, robarnos la salud, la educación. Eso fue lo que adoptaron nuestros mandatarios, ¿no? Entonces me sostengo en que mi tierrita es un paraíso. Desafortunadamente la tierrita no tiene la culpa de las culebras que en esta tierra bella nacen. Yo le pregunto una cosa, señor. Usted dice que esto es un paraíso. ¿Qué países más conoce? Pues no he tenido muchas posibilidades de salir a otras partes, pero desafortunadamente lo que pasa es lo siguiente. Aquí el círculo
de la clase dirigente es la que nos tiene limitados a nosotros como tal. Porque aquí, si hacemos un énfasis y recordamos, por ejemplo, a don Enrique Peñalosa padre, que hace unos 45 años le hicieron un encargo que se llamó la reforma agraria. Lo único que él hizo de esa reforma agraria fue robarse toda la plata de nuestros antepasados. A raíz de ese escándalo se fueron de aquí del país y llega su hijo Enrique Peñalosa acá y lo recibimos como un dios, cuando es igual de ladrón, igual de pícaro al padre Enrique Peñalosa. Entonces, desafortunadamente, nosotros no tenemos la fuerza, la dignidad y no levantamos la cara para señalar a todos estos pícaros que nos tienen donde estamos, sin salud, sin educación. Sí, señor, le voy a decir esto. Ese Peñalosa era un bandido. Sí, ese Peñalosa de que usted dice, el padre del que fue alcalde hace poco, era un bandido, era el bandido de Faduli Peñalosa, que provocó un gran escándalo en su momento. Él era ministro de Lleras Restrepo. Lleras Restrepo, que era un hombre honorable, salió a defenderlo. Fue una estupidez de su parte. Su hijo es hijo de Faduli Peñalosa, el que tuvieron de alcalde de Bogotá. Y yo estoy de acuerdo con usted de lo que está hablando contra lo que usted llama clase dirigente. Yo no la llamo clase dirigente, la llamo clase de yaca. Eso que llaman ustedes la clase dirigente es la clase de los bellacos. Pero lo quiero desilusionar porque es más triste que toda la cosa. Esto no es un paraíso. Y lo más grave es que tampoco por fuera es un paraíso. El mundo es terrible y la vida es dolorosa y terrible. ¿Cuántos hijos tiene usted? En el momento no tengo hijos, señor. En el momento, pues no lo tenga. Ni en adelante. Hay que curarse de ese vicio. Bueno, yo le quiero contar así por encimita, si usted me lo permite, es tan amable, que si nosotros queremos construir una sociedad más equitativa, nosotros tenemos que pensar en cambiar, empezando por la educación, tener un buen acceso a la salud. Cuando nosotros miremos esta perspectiva, entonces realmente vamos a construir un país mejor que el que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Mientras esas mentalidades y mientras, yo le digo una cosa aquí a los compañeros periodistas, yo lo respeto mucho, pero nosotros debemos de ser un poquito más neutrales en la información. Nosotros no tenemos que darle tanto cepillo y hacerle tanta venia a toda esta parranda de pícaros, que nosotros sabemos que ellos son los que comen bien, visten bien, viven en sitios adecuados y la gente trabajadora del común se la pasa pasando necesidades. Sí, lo que pasa, señor, le voy a explicar esto. Es que aquí dicen que no hay censura, pero lo que hay es autocensura. La mayoría de los periodistas están acobardados porque les cierran los medios y les quitan contratos. Entonces aquí no hay censura, pero hay algo peor, es autocensura. Todos están autocensurados. Usted tiene razón en lo que está diciendo. Algún caballero de estos tiene que tener la iniciativa por amor propio, ¿sí me entiende? Porque es que yo le digo una cosa, nosotros en el ambiente que ellos están, ellos pueden estar económicamente, afortunadamente estable. Ellos tienen acceso a una educación digna. Mire, ¿sí? claro, Pero tiene razón, pero mire, le voy a decir una cosa y voy a tener que cortar con usted porque tengo que hablar con mucha gente. Le voy a decir esto. El problema no solo es de educación, esos son cuentos. El problema es traer gente al mundo. Si usted no trae gente al mundo, no hay que educarlos. Déjenlos tranquilos en la paz de la nada, no los traigan a este horror. Le voy a tener que cortar la conversación suya porque hay mucha gente que quiere hablar también conmigo. Muchas gracias, pero estoy de acuerdo en esencia con todo lo que usted dice. Así me gusta que hable la gente. 10 de la mañana, 28 minutos. Gracias, muy amable. 326-3050, nuestro teléfono en Bogotá, nuestra línea nacional gratuita 018 11 14 65. El maestro Fernando Vallejo nos acompaña hoy en Caracol Radio a propósito de su visita a Colombia con motivo del F10, el Festival del Malpensante. Hay una cantidad de oyentes que tienen inquietudes para el maestro, el presidente Uribe. ¿Le parece a usted que encarna el principio de autoridad que necesita el país? ¿Le gusta la gestión del presidente Uribe? Eso que llama usted presidente Uribe es el más grande granuja que ha producido la historia de Colombia. Más que César Gaviria y más que Andrés Pastrana. Yo pensé que más que esto no era imposible. Colombia se supera.
de los nuevos políticos que están por ahí rondando, ¿ha tenido noticias de alguno? ¿De Benedetti, de Parodi, de Vargas Lleras? ¿Le gusta la nueva clase política? No hay nueva clase política, no ha habido siempre sino una sola clase política en Colombia desde que nos independizamos de España, una clase rapaz, miserable, tinterilla, que nos ha hundido en lo que somos ahora, un paisucho del tercer mundo. Jaime, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Jaime? Acá en Bogotá. Bueno, lo escucha el maestro Vallejo. Bueno, para el maestro Vallejo. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es dignidad, maestro? Para usted, ¿qué es dignidad? Lo que no tiene Uribe. Bueno, y el respeto hacia la persona, ¿cómo entiende usted ese respeto? Por ejemplo, el respeto se lo gana uno. El que no merece respeto, que se calle. Bueno, maestro, otra cosa. Usted que tiene esa facilidad de expresión o de escribir, que tiene ese don que le ha dado mi Dios. Dios no existe. Dios no existe. Existe un ser superior. No existe un ser superior. Bueno, entonces, mi pregunta. Uno tiene un límite para escribir o hablar de alguien, ¿sí? Hay un límite, o la expresión, lo que uno quiere decir sobre otra persona, hay un límite porque si se sobrepasa uno, entra a ese campo. Entonces, es eso. Y lo otro, así como escribe, dice lo bueno, lo malo y lo feo, critica las cosas que suceden, porque este es un mundo de cosas, de errores, porque todos son humanos. ¿Por qué no aporta también a eso malo, a eso feo, unas posibles soluciones, sí, que puedan ayudar a desenvolverse de ese mismo problema social que tiene Colombia? ¿Y por qué tengo que aportar soluciones? ¿Yo causo el problema o qué? No, si usted escribe lo malo, lo feo, tiene que tener un conocimiento de dónde viene eso. ¿Pero qué me obliga a tener el conocimiento? ¿Usted por qué dice tengo que tener? Yo no tengo por qué tener. Pero sí, entonces, así como escribe, como tiene esas ideas de criticar, de todo eso, ¿cómo de criticar? Sí, porque eso es lo que está haciendo, está hablando que el presidente, que tal cosa, las críticas. Ustedes me están preguntando y yo les estoy contestando, yo no estoy criticando porque quiera. Bueno, entonces deben también entrar a la parte de ayudar algo, así como si nació en Colombia. No nadie como no sea a los perros abandonados y a las vacas que están aquí masacrando en los mataderos y a los pollos que están encerrando en sus galpones. Pero le digo una muerte hasta que se mueren sin ver la luz del sol. Eso sí. Mire, el ser humano necesita de otro, necesita la ayuda de otro. Nunca podrás subsistir solo, siempre necesita de alguien, de vivir en sociedad. Dese cuenta usted que habla de los animales. Mire, los animales viven en sociedad. Sí, bien, se reúnen y viven así, y nosotros los humanos debemos de vivir en sociedad, ayudarnos mutuamente, porque esa es la vida. Bueno, ¿sí? Yo lo voy a tener que colgar porque sigue un gentío. Sí. Ahí. A ver, César Augusto, antes del siguiente video. Fernando, le quiero hacer esta pregunta. Página 96 de la Virgen de los Sicarios. Los pobres producen más pobres y la miseria más miseria. Mi fórmula para acabar con la lucha de clases es fumigar esa roña. Además dice en alguna otra parte que yo explotaría a los pobres con dinamita. ¿Por qué el odio a los pobres? Mire, esta es una forma. Hay pobres de pobres. Hay pobres buenos y hay pobres malos. La inmensa mayoría de los pobres son malos como la inmensa mayoría de la humanidad. Hay más pobres malos que ricos malos porque hay más pobres. Entonces la inmensa mayoría de la roña de la humanidad son pobres y son malos. Esta es usted sabe que la hipérbole es una figura de lenguaje. Esa es una obra literaria a la que usted está citando. Es una obra llena de indignación y de ira. Porque de ira merecida, porque me la despertaron en mí porque yo no nací con ella. Usted está sacando un párrafo de una obra literaria, que es mucho más grande, que eso. Pero, en fin, yo no estoy dispuesto a alcahuetear más ese cuento de la pobreza y de los pobres. Los pobres son un gentío de paridores, de irresponsables, de zánganos que quieren dividir del gobierno, del patrón, de perezosos. Entonces, ¿qué entiende usted por pobre? Entonces, hay pobres de pobres, hay pobres nobles, buenos, por ejemplo, que se compadecen de los perros callejeros y los recogen. Pero esos son excepción. Los otros son una partida de sinvergüenzas paridores que no hacen sino tener hijos y traerlos a este mundo y pedir que el gobierno le resuelva los problemas. Una gentuza con alma de damnificados, pedigüeña, limosnera.
Esos son los pobres, eso es lo que entendemos por los pobres. Y entonces el problema siempre lo están planteando entre la lucha de los ricos con los pobres. Que se jodan. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. Fernando Vallejo en Caracol Radio, otro oyente a esta hora que se llama Juan. Juan, le ruego sea muy concreto en su pregunta. Adelante, Juan. Gracias. ¿Ya estoy en línea con el señor Vallejo? Sí, señor, lo está escuchando. Señor Vallejo, le habla Juan Gómez de Pereira. He oído con mucha atención lo que usted ha expresado con respecto a la clase dirigente del país y estoy de acuerdo con usted en mucha parte. ¿Qué contribución le da usted al otro actor de la violencia y de las que ha contribuido a la porquería que usted dice que es Colombia, que es la guerrilla? Mire usted, la guerrilla son una banda de asesinos. Los jefes de la guerrilla, el conjunto de los guerrilleros son niños campesinos o de las barriadas de las ciudades reclutados por Tiro Fijo, por Raúl Reyes, por Romaña, por el Bono Jojoy, por esa gentuza criminal asquerosa, repugnante. Pero ellos son producto de la clase que llamábamos aquí dirigente, de la roña de los políticos, porque el Partido Conservador y el Partido Liberal nos han gobernado desde siempre, desde que nos independizamos de España en contubernio con la Iglesia Católica, y ellos produjeron las FARC. La clase dirigente a la que pertenece Uribe y su vicepresidente y el Congreso de Colombia y la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, eso que llamamos la clase dirigente, los que ellos se llaman servidores públicos y que son aprovechadores públicos, causaron las FARC y causaron los paramilitares y causaron el narcotráfico. Ellos nos orillaron a Antioquia a ser narcotraficante. Ellos, estos leguleyos, que han sido los de siempre, que se pasaron el siglo XIX en guerras civiles detrás de los puestos públicos, que así empezaron el siglo XX, que a mediados del siglo XX estaban en la guerra no declarada de la violencia, la que a mí me tocó de niño cuando yo nací, entre liberales y conservadores bajando de la cabeza a machetazos. Esa clase dirigente es la culpable porque esa clase dirigente ha manejado a Colombia desde el comienzo, y esa es la misma de siempre, esta es la misma gentuza, apoderada de la palabra, apoderada de todo lo que hay en Colombia, cargándonos de impuestos, cargándonos de trabas burocráticas, cambiándonos constituciones, emitiendo leyes que no se cumplen, arrumando sumarios. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Colombia son las tres grandes roñas nuestras por encima de las mismas FARC. Y las FARC, los cabecillas de la FARC son unos asesinos despreciables. Le quiere preguntar, maestro, desde Medellín, nuestro columnista y miembro de esta casa de trabajo, Héctor Rincón. Héctor, lo escucha el maestro Vallejo. Hola, Fernando, Gustavo, todos, buenos días. Fernando, feliz día, o no le puedo decir feliz. Pues como quieras. Le estoy hablando desde Medellín, su tierra. Le estoy recordando para que los oyentes se ubiquen en lo que quiero decir primero antes de formularle una pregunta. Que aquí siguen los días azules, Fernando. Me refiero al título de su primera e inolvidable novela, que sigue existiendo todavía, aunque ya no la finca de su abuela en Santa Anita, sigue existiendo Sabaneta, y hay florescencia de los guayacanes, y hay olores de camelia y jazmín de noche. Esta mañana incluso había unos niños elevando o intentando elevar una cometa, y sigue pasando el viento, y sigue existiendo ese sitio Bombay que usted recuerda tanto en algunas de sus novelas, y ya hay en la antigua casa del maestro Fernando González, en otra parte, hay un museo y una casa de la cultura absolutamente vigorosa que programa todos los días tertulias e encuentros entre la gente que sigue pensando. Le recuerdo todo eso porque para los oyentes, y me atrevo a formular esta hipótesis, el Fernando Vallejo que conocen es un Fernando Vallejo que hoy el periódico El Tiempo dice irreverente. Me parece que es mucho más que eso. Yo diría, si usted me permite decirlo, lenguaraz. Pero a lo que me quiero más referir es que me parece un desperdicio que para la mayor parte de los colombianos que entraron al Fernando Vallejo recientemente no exista ese Fernando Vallejo novelista como el que acabo de referirme en Los Días Azules o en sus obras posteriores, o el Fernando Vallejo estudioso de la obra de Porfirio Barba Jacob, ni el Fernando Vallejo científico de todos los tratados que he escrito sobre biología o sobre genética, y sino que existe para ellos, para la opinión pública colombiana, un Fernando Vallejo que suelta la lengua e es implacable con todo el establecimiento.
La pregunta que tengo para usted, Fernando, con mi saludo muy cordial y esperanzado, es si no le parece un desperdicio que toda su obra literaria, que toda su obra científica la estén reduciendo a que usted habla mal del presidente Uribe, de los liberales, de los conservadores, del establecimiento, de los pobres, de los ricos, de los guerrilleros, y etcétera. Bueno, es que todo tiene su lugar para hablar las cosas. La literatura se hace en los libros y las opiniones se sostienen en los editoriales de los periódicos o en las entrevistas o ante un micrófono de una radiodifusora, como es el caso de ahora. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Es explicable que la inmensa mayoría de Colombia no conozca mis libros, y no tiene por qué conocerlos, a lo mejor no valen la pena. Además, la inmensa mayoría de Colombia no puede leer porque no tiene posibilidades, porque está tratando de sobrevivir. Entonces entiendo muy bien que no conozcan mis libros, no tienen por qué conocerlos, primero que todo porque no valen la pena, y segundo porque no tienen tiempo de leer, porque no pueden, porque están agobiados por la vida. Entonces no se está desperdiciando nada. O porque no les interesa. O porque no les interesa, pues evidentemente, claro. No les interesa. Por ejemplo, si usted escribe un libro de metafísica, ¿a quién le va a interesar? Un libro de gramática, un libro de física, pues es probable que no les interese, ¿no? O porque no han tenido la preparación para leer ese tipo de libros. Evidentemente, a la inmensa mayoría de la gente no le interesan los libros, ni tampoco les interesa Mozart, ni Wagner, ni Gluck. Hay muchas cosas que no les interesan, y a mí no me interesa el fútbol. Así nos dividimos los seres humanos. A unos les interesan unas cosas y a otros otras. 10 de la mañana, 47 minutos, maestro. Antes de darle la palabra a Julio, que quiere preguntarle desde alguna región del país, yo quisiera conocer su opinión muy sucinta sobre sus colegas colombianos escritores. Lee la obra de Héctor Abad, lee a Santiago, lee a Antonio García. ¿Quién le gusta de los que escriben en Colombia? Los escritores colombianos son amigos míos, pero no los leo. Tal vez por eso. No, la verdad es que yo no volví a leer literatura desde hace muchos años, desde que empecé a escribir. Primero que todo porque estoy muy mal de los ojos y solo leo lo que me concierne al libro que estoy escribiendo. Ah, pero ¿alguien le puede leer a uno o no? Sí, claro, y yo también puedo leer, pero la razón profunda es que me dejó de interesar la literatura. Me di cuenta de que la inmensa mayoría de los que estaban escribiendo ahora en mi idioma, que es el que más me importa, pues yo soy un escritor de lengua española, escribían muy mal, no sabían escribir, no sabían hacer las frases, no sabían el oficio de escribir, no lo habían aprendido, nadie se los enseñó, porque es un oficio que casi nadie sabe, y el que no sabe pues no puede enseñar, nadie enseña lo que no sabe. Y segundo, que no tenían nada que contar. Habían decidido que eran escritores porque dijeron, yo voy a ser escritor, entonces hacen todo el papel del escritor, entonces se han empeñado muchos en que son escritores. Pero uno para escribir tiene dos cosas sin las cuales no se puede ser escritor. Uno, tener que decir y tener que contar, y para contar hay que vivir. El niño no puede escribir, porque ¿qué puede escribir el niño si el niño no ha vivido? Y segundo, saberlo hacer, saber el oficio, y el oficio de escribir es muy fregado, porque el oficio de escribir no se enseña en las facultades de filosofía y letras ni en los talleres literarios, y casi nadie lo conoce. Entonces yo de literatura hace muchísimos años que no leo nada. De niño sí leí muchísimo, de niño era un lector apasionado. En los últimos años leí muchos libros de biología, de ciencias biomédicas, y escribí un libro sobre ese tema y otro libro sobre física. Ahora no leo nada de esto. Julio, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está Julio? Aquí en Bogotá. Bueno, Julio, lo escucha el maestro Vallejo. Muchas gracias. Hombre, en primer lugar quisiera felicitarlo a usted por su invitado. Yo creo que su programa en este momento está disparado en audiencia. Mándelo medir. Si usted le quiere ganar a Julio, tenga a Vallejo todos los días o todos los viernes. Ojalá pudiéramos tener a Vallejo, pero no por el rating, por el gusto y el placer. Bueno, eso también es cierto, pero el rating ayuda. Bueno. Mire, al maestro Vallejo tengo dos cosas que contarle. La primera es una afirmación, una observación, y la segunda una pregunta. Estuve en Cartagena la semana pasada. La situación de los perros es terrible. Ojo con los perros en Cartagena. Están famélicos. De verdad tenemos que hacer algo por los perros en Cartagena. Y la segunda, una pregunta. En Soho leí, Vallejo escribía sobre el presidente Uribe y quisiera que se expandiera un poco. Le llamó un niño llorón y mariquita. ¿Por qué no nos explica eso, por favor?
Pues primero lo importante, los perros. Mire, la situación de los perros de Cartagena ya la sé y he ayudado en lo que he podido para que se resuelva. He ayudado en la siguiente forma. Yo tengo con mi hermano Aníbal y su esposa Nora una fundación que se llama San Martín de Porres, que hacemos nosotros tres. Básicamente es obra de ellos, porque ellos ponen lo difícil que es el trabajo, yo unos miserables centavos. Mi hermano Aníbal y su esposa Nora, aparte de esto, tienen la Sociedad Protectora de Animales de Medellín desde hace 16 años. Durante casi todo ese tiempo han tenido siempre permanentemente 500 perros recogidos, sosteniéndolos con su esfuerzo, porque ellos no son ricos, y con su dolor, y 300 gatos. La Fundación San Martín de Porres, que es distinta de en esa fundación, en esa sociedad protectora, ellos han esterilizado, cuando iban por 13.000 perras esterilizadas, perdieron la cuenta y la dejaron de hacer. En la mía, que lleva solamente unos 3 años, han esterilizado 2.000. Algunos de esos, unos cuantos centenares, son de Cartagena y de unas islas que están cerca, a las cuales han ido a hacer esterilizaciones. Dentro de poco volverán. La situación ahí es insoluble, es terrorífica y es una situación que no les corresponde resolver, nos corresponde resolver ni a mi hermano, ni a su esposa, ni a mí. Porque esos perros, la culpa de esos perros son la gente, claro. Y la culpa de la gente es la iglesia y el gobierno, que no los han educado. ¿Para qué? No hagan reproducir los perros así, para que los hagan esterilizar. Entonces, nosotros estamos echando encima, y no digo, me voy a sacar de ahí, porque no tengo derecho a estar ahí. Mi hermano Aníbal y su esposa no les han echado encima una carga infinita de dolor y de peso, más que nadie en Colombia. No creo que nadie me pueda mencionar ahora a una persona como ellos. Y ahí están los oyentes, por si saben alguno, me lo vayan diciendo. ¿Y la otra parte de la pregunta? Espérenme que voy a acabar con lo que me importa. Mi vida, estoy harto de ese tipo. Entonces mi hermano, entonces lo de los perros de Cartagena es así. Lo de los perros de Cartagena es así. Y los perros no solo de Cartagena, sino de Bogotá. Y quiero decir, ya que hablamos de eso, que este sinvergüenza alcalde Garzón, este demagogo, que va a darles desayunitos a los niños de los pobres, para que con la cauda de periodistas detrás, para que lo retraten y digan que es muy bueno, a ver si después se puede postular a la presidencia de Colombia. El año pasado, hablo del año pasado porque no tengo el dato, anduvo matando del orden de 400 perros semanales, de los cuales, es decir, da una cifra de unos 12.000 en Bogotá, 12.000 perros asesinados al año. Este hombre mataba los 400 perros, y las perreras móviles que salían a recogerlos tenían que recoger 60 por cuota, por obligación. De esos 60, como estos asquerosos ya salían a recoger, entonces iban recogiendo perros que encontraran. Entonces hay muchos perros que tienen dueños y que están al lado de su casa y que salen a la calle y están sentaditos en la acera. Pues los agarraban. Después muchos de ellos los mataron. Y los perros, y después los dueños para encontrarlos y para recuperarlos. De este crimen, de este sinvergüenza, dio cuenta la revista Soho en un artículo de Gonzalo Mayarino, que se titula Un día en la perrera. Ahora, por estar hablando de esto, se me olvidó la otra pregunta, la segunda, vuélvamela a hacer. Era una referencia que usted había hecho en la revista Soho, creo que cuando Gustavo trabajaba, hay un artículo que usted escribió, y se refería al presidente Uribe como un niñito llorón y maricón. Es lo que es, y me quedó faltando un calificativo, histérico. Muchas gracias, muy amable. Yanelda, ¿tiene una pregunta para el maestro? Sí, señor, claro. Leyéndolo a usted, maestro, y ahora escuchándolo, como pura malpensante, se me da por preguntarle, ¿usted es lo que dice cuando habla de que las mujeres no deben volver a parir, que la vejez es indigna, que la homosexualidad, que el presidente es tal? ¿Usted lo hace porque lo siente o por escandalizar, por realmente generar polémica? No, escandalizar y generar polémica es miserable, eso es miserable. ¿Y para qué voy a generar polémica? ¿Para qué me sirve a mí? Yo ya me voy a morir, estoy saliendo de la vida. Para vender mis libros, no los compren, no me interesa que los compren. ¿Para qué voy a armar polémica? ¿Detrás de qué voy? Voy detrás de un puesto público. ¿Para qué voy a armar polémica? ¿Qué me sirve? ¿De qué me sirve armar polémica? De que me vean. Yo no necesito que me vean, yo no soy cantante, yo no soy futbolista, yo no soy nadie, no necesito que me vea nadie.
Yo no necesito armar polémica, no me sirve para nada. Son las 10 de la mañana, 55 minutos, Fernando Vallejo en Caracol. Homofobia de los colombianos. ¿Los colombianos odiamos a los homosexuales o no? ¿Qué opinión tiene usted de eso? No, pues, la pregunta hay que hacerse a los colombianos. Si usted me pregunta que si yo soy homofóbico o no, o si soy homosexual o no, yo le contestaré por mí, pero yo no hablo por los demás. Yo no soy vocero de nadie. Justo, buenos días. Sí, buenos días. ¿Dónde está Justo? Estamos aquí en Bogotá. Bueno, señor, lo escucha el maestro Vallejo. Bueno, un saludo para el escritor Vallejo y para toda la audiencia de Colombia. Quiero dar una pequeña reseña aquí y unos pequeños, digamos, unas palabras. Primero que todo, le solicito a todas las personas que llamen por teléfono a cualquier programa de cualquier radio en el país, que sean breves para que otra gente que quiera hablar también pueda participar. Especialmente me refiero a los programas que tiene Caracol. Por ejemplo, Hablar por Hablar, donde la gente desperdicia el tiempo en radio. Bueno, hágale. Primero lo siguiente. Primero que todo, lo felicito y estoy muy de acuerdo con el señor Vallejo. Aquí en Colombia estamos viviendo con unos sistemas de los medios que son aparatos represivos del Estado. Un ejemplo son ustedes, Caracol, RCN y todos los demás. Los periodistas son moscas con micrófono. El gobierno es títere de los vándalos de Estados Unidos. Aquí endosamos símbolos de la cultura consumista, símbolos, por ejemplo, como Shakira, como gente que va a consumir y se olvidan exactamente de lo que está pasando en el país. La vieja que llamó es una vieja gorda que a lo mejor tiene un sueldo de rico y no conoce la carencia del pueblo colombiano. Le estamos dando vida de ricos a costa de los pobres. El 75% de los recursos del planeta lo malgastan y desperdician Estados Unidos, Japón y Europa. Y el 25% que quedan o lo venden a los países pobres a un precio que no podemos pagar. Un ejemplo, un agricultor en Estados Unidos se le daña la cosecha, el Estado le da $200,000 y listo. Aquí en Colombia, a un agricultor se le daña la cosecha, se tiene que suicidar. Entonces, estamos en uno de los países más dilapidados del planeta. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en Colombia? Porque aquí están los minerales, los recursos y todo eso. Hágame el favor de preguntar, hombre, no se extienda como usted mismo dijo. Precisamente, no quiero preguntar porque el hecho de preguntar es absorber energía, robar energía. Por favor, los periodistas que no hagan preguntas tontas, o sea, expliquen sus cosas, porque hacen preguntas que ya sabemos. ¿Cómo le pregunta al maestro unas cosas que ya sabemos que sucede aquí en Colombia? Los enemigos de Colombia no son el pueblo ni los pobres de Colombia. Los enemigos de Colombia son los oscuros intereses que están afuera. Justo, me da pena con usted, pero hay personas que quieren preguntar. Diego, buenos días. Buenos días. A ver, don Diego, lo escucha el maestro. Buenos días. Sí, señor. Buenos días, señor Vallejo. Podemos estar de acuerdo en una o dos cosas con el señor Vallejo. Ya el hecho de llamarlo maestro, pues es síntoma del cuadro general de deterioro que tenemos. Entonces, pues, una pregunta para el señor Vallejo sería la siguiente. Sin duda hay cosas que no dan para alegrías, no dan para reírse en el cuadro general. Mi pregunta es, ¿por qué un hombre que ha hecho y que ha sido lo que ha querido? El señor Vallejo ha sido escritor, el señor Vallejo ha sido defensor de los perros, criaturas a las que detesto. Hay gente que compra bultos de 140,000 pesos de 8 kilos de comida para un animal de estos. Igual han hecho lo que han querido. El señor Vallejo ha hecho lo que ha querido, ha sido escritor, ha sido amante de los animales, ha sido sodomita y Dios sabe si pederasta, eso no lo sé. Pero ha hecho lo que ha querido. ¿Por qué una persona que ha hecho lo que ha querido, por qué está tan amargada? Una persona que es lenguaradas, que derrocha picaresca. Le puedo contestar ya porque es que son muchos calificativos, entonces se me olvida. Es que usted le falta un calificativo para mí, que soy desmemoriado. Entonces, como me hace una lista de insultos, pues espéreme, por favor. Voy a tratar de acordarme. ¿Usted por qué dice que yo soy pederasta? ¿Se ha acostado conmigo o qué? No, se ha sido... No, para un momentito. ¿Usted dice que yo soy pederasta y sodomito? ¿Usted se ha acostado conmigo? No, ¿o habla de oídas? No tendría semejante desafuero. ¿Usted es que es una belleza que estoy detrás de usted o usted ha mirado en el espejo? No, entonces, bueno, ¿por qué entonces usted dice, pero porque usted te va soltando calificativos y suelta el chorro de calificativos y no me deja ni siquiera para pensar? Váyamelos diciendo uno por uno y le voy contestando uno por uno porque me dijo muchos puntos. Usted ¿Qué es terrible? A toda la gente que no es usted dice que usted odia a los perros
Bueno, pues qué culpa tengo yo, pero vaya diciéndomelo y que la gente que compra aquí los de... amargado un tipo que pues porque usted cómo sabe que soy amargado. ¿Usted por qué dice que es privilegiado? Usted un momentito, ¿usted por qué dice que yo soy amargado? Pero no sigue diciendo más. ¿Usted dónde sacó que yo soy amargado? Yo estoy muy contento. Yo no soy amargado. Yo soy una persona que he hecho lo que he querido. Si he hecho lo que he querido, ¿cómo voy a ser amargado? Usted se contradice. Si usted dice que he hecho lo que he querido y dice que soy amargado, ¿por qué voy a ser amargado? ¿De dónde saca usted que yo soy amargado? Usted no se Además aquí el insulto... de querer a nadie más. ¿Usted qué sabe? Que a quien quiero yo. ¿Usted por qué habla por mis sentimientos? No pregone eso. Pero usted por qué habla por mis sentimientos. Usted está metido en mi cabeza. Es como que yo esté hablando por los sentimientos suyos. Usted no está metido en mi corazón ni en mi cabeza. Usted no sabe a quién quiero yo o a quién no quiero. Algo de eso. Denos algo de eso, pero no nos dé su odio, no nos dé su... ¿Pero cuál odio? ¿Pero por qué habla usted de odio? ¿A qué se refiere el odio? Yo le estoy hablando del amor de los animales. Por ejemplo, ¿a qué odio se refiere usted? ¿A qué hable con Turibe? ¿A qué odio se refiere usted? Contra todo. ¿Pero qué es contra todo? Yo no estoy hablando contra los animales ni contra la protectora. Lo que lo ha hecho privilegiado a usted. Pero usted qué sabe por qué soy privilegiado. Yo no soy privilegiado, yo me voy a morir. Voy a padecer la vejez como todo el mundo, las enfermedades como todo el mundo. ¿Cuál es el privilegio? ¿Usted por qué es tan envidioso? No se trata usted es un envidioso porque aquí hay gente con yes y yo no estoy diciendo que son privilegiados, les estoy envidiando los yes. Que darían la oportunidad para escribir un libro y que la gente lo lea como la tiene usted. No, es que escribir un libro no es cuestión de oportunidad. Un libro se escribe con un papel y lápiz. Es que eso es muy berraco, escribir un libro y que lo lean los demás. A usted lo leen. Si Pepito Pérez escribe algo, nadie lo va a leer, pero usted lo lee. ¿Y por qué me leen? Porque me gané los lectores que conseguí. ¿O por qué Pepito Pérez no lo lee y a mí sí? Por supuesto que se los ganó, pero se los ganó a punta de ser una criatura polémica, molesta, incómoda, y ya pues es un buen ejemplo de mercadeo. Para usted, pero para los que me leen no son incómodos porque si no comprarían mi libro. Usted está contradiciendo mucho. Don Diego, muchas gracias, le agradezco. Hay otros oyentes en línea. César Augusto. Sí, Fernando, ¿quién escribe mejor? ¿Fernando Vallejo o Gabriel García Márquez? ¿Y qué piensa de Gabo? Mire, García Márquez escribe correctamente, si no es que bien. Sabe el oficio de escribir, es un escritor de oficio. Saber el oficio de escribir ya es mucho, porque casi nadie sabe hacer las frases. Él sabe, por ejemplo, que la lengua española es más amplia que el colombiano, porque uno vive en su cabeza en el lenguaje hablado, pero uno escribe en el lenguaje escrito literario. Entonces, el lenguaje escrito y literario es común a toda la lengua española, al ámbito de la lengua española. Entonces, el hecho de que él se hubiera ido a México le ayudó a tomar, porque he vivido muchos, él y yo igual, nos ha ayudado a tomar distancia del colombiano. Esto no del idioma hablado colombiano, de los colombianismos, unos cuantos miles de palabras que usamos solo aquí y no en el resto del idioma. Entonces, esa es una distancia muy saludable, no porque no se puedan usar los colombianismos, porque son perfectamente usables en la literatura y se pueden hacer de ellos, pero hay que saber, pero uno calcula el efecto, entonces sabe hasta qué punto una palabra o un giro es común a la lengua española en su totalidad, o qué es colombianismo, porque el colombianismo es muy limitado, como el peruanismo, como el mexicanismo, como el argentinismo. Entonces, para empezar, le contesto diciendo que es un escritor que sabe escribir. No es uno de los grandes prosistas del idioma, que son muy pocos y que ya están muertos, que son Mujica Lainez y Azorín y Mariano José de Larra. Ahora bien, sobre García Márquez se piensa que es un escritor muy original. Yo no lo creo así, porque él es un escritor es un novelista de tercera persona omnisciente, que sabe todo lo que pasa a los personajes. Ese es el camino más trillado de la novela, fue el que recorrió todo el siglo XIX. Esa es la novela de Balzac, de Dickens, de Dostoyevsky, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es un gran camino de la literatura, no, él no encontró un camino nuevo, no es un camino novedoso, entonces él es un escritor que está recorriendo el camino más trillado. Entonces el error es pensar que eres un escritor muy original porque Remedios la Bella se va al cielo impulsada por cuando está tendiendo unas sábanas. Pero Remedios la Bella la está escribiendo como novelista de tercera persona y sabe todo lo que pasó en todas partes y sabe lo que pasa en toda la mente de sus personajes. Yo elegí un camino distinto de la literatura, de la novela en especial, porque también he escrito biografías y yo escribí el camino de la primera persona.
que es muy difícil y muy limitada. Si yo quisiera escribir novelas de tercera persona, escribiría infinidades, y facilísimas serían para mí. Por ejemplo, podría escribir ahora facilísimo la novela de la vejez en tercera persona, que creo que podría ser uno de los más grandes temas de la literatura, porque la vejez es a donde tendría que terminar toda la vida humana, y es donde se ve cómo es el deterioro y el desastre de todo, de cómo se nos derrumbó el mundo en que vivimos, cómo se nos desapareció el mundo de la infancia, del mundo de que estaba hablando César, del mundo que estaba hablando Héctor Rincón cuando habló a recordar los días azules míos que pasaban en la carreterita de Envigado a Sabaneta, en las afueras de Medellín, y de los globos y de las cometas, etcétera, etcétera. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Fernando Vallejo nos acompaña, está visitando Colombia, hace 6 años no venía, está con Caracol Radio, y la propuesta que ha hecho Caracol es invitarlo durante este programa de Hoy por Hoy para que nos acompañe y escuche libre y abiertamente la opinión de los oyentes que están en línea. Adriana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Adriana? Muy bien, gracias. La escucha el maestro Vallejo hasta ahora. Bueno, yo básicamente quiero decirle que estoy de acuerdo en un 99% de lo que él dice, pero creo también que debe reconsiderar su posición en cuanto a lo que habla sobre los pobres, porque creo que si él, que es una persona pues que ha tenido ciertos privilegios y que ha podido desarrollarse y estudiar, habla como habla, con una desesperanza y con que no estoy en desacuerdo, estoy en acuerdo con él, pero creo que imagínese cómo se deben sentir aquellas personas que no tienen oportunidades, que han sido marginadas, si son perezosos, si son lo que él dice, pues son precisamente porque eso es lo que ha hecho la sociedad de ellos y las clases dirigentes, y ellos no han tenido oportunidades, y vaya uno a saber todos los problemas psicológicos que ellos pueden tener. Sigue diciendo, porque ya entendí todo lo que quiere decir y le doy toda la razón. Yo entiendo eso. Imagínense ustedes, si yo soy una persona privilegiada como ella dice, y evidentemente sí, porque mi papá no le pegaba a mi mamá, mi papá no tenía otras mujeres, mi papá nos dio educación, yo viví una vida feliz, una infancia feliz dentro de lo que cabe. Entonces, si yo soy una persona que puedo hablar así, entonces piense usted cómo serán los demás. Yo entiendo los demás. Por eso cuando hablé de las FARC y dije de los soldaditos reclutados por los asesinos de arriba, por el secretariado de las FARC, yo estaba con ellos, yo sé con ellos, yo no les estoy echando la primera piedra, pero entonces lo que pasa es que no nos vamos a la alcahuetería de la pobreza, porque esa es alcahuetería de demagogo, es que esa es la que me indigna a mí, esa es la alcahuetería de estar sinvergüenciándole a los pobres todas sus irresponsabilidades y dejarlos que sigan teniendo hijos y trayendo hijos a este mundo como animales. Entonces entiéndame que una forma de hacer ver es la exageración. Evidentemente yo tengo compasión por ellos muy grande, pero tengo incluso más compasión por los animales que ellos, que son pobres, atropellan. 11 de la mañana, 18 minutos. En 3 minutos volvemos con Fernando Vallejo. 11 de la mañana, 22 minutos. Fernando Vallejo contesta a los oyentes. Javier, buenos días. Maestro Fernando Vallejo, quiero que me haga un favor y me aclare una posición que tiene usted ante Dios, no para que me convenza de lo contrario, sino sencillamente su opinión y para todo el país. ¿Por qué dice que Dios no existe? Mire, porque el que afirma la existencia de algo la tiene que probar. La carga de la prueba no cae en el que la niega. Si yo, por ejemplo, digo, existe una montaña de diamante en Marte, yo tengo que probar que existe una montaña de diamante en Marte. Entonces digo, ¿quién entiende usted por Dios? Entonces usted me dice, el que hizo el mundo. Y digo, y este Señor es eterno. ¿Y por qué no puede ser el mundo eterno? Entonces, de una vez, si usted puede aceptar la eternidad de alguien, pues también puede aceptar la eternidad del mundo. Entonces, pienso que es una explicación que no explica nada, porque Dios no es entendible. Entonces, es la vuelta del bobo. Entonces, una explicación que no explica nada, ¿para qué sirve? Dios no nos sirve para explicar cómo surge la materia, cómo surge la vida. Ahora sabemos cómo surge la vida, cómo surge la materia nunca lo sabremos. Pero si decimos Dios es eterno, ¿por qué no podemos decir el mundo es eterno, la materia es eterna? ¿Para qué le damos la vuelta al bobo y ponemos una entidad más, para una entidad inexplicable? Porque nosotros no podemos explicarnos cómo existió Él o cómo creó esto. Entonces ahora bien, supongamos que Dios existe. Dios sí existe, le voy a dar a usted la razón entonces si quiere, pero no sirve para un carajo. Si no, mire cómo estamos de jodidos. Arturo, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle al señor Vallejo si él es el hijo legítimo del ex senador de la República, conservador, godo hasta morir, Aníbal Vallejo Álvarez,
exministro de Desarrollo, exmiembro de la Constituyente de Colombia, expresidente del Directorio Conservador de Antioquia, exsecretario de Gobierno, un abogado supremamente distinguido, quien con la ilustre señora esposa trajo al mundo al señor que está hablando ahora contra todo el mundo. Quiero que me responda esto el señor Vallejo. Exactamente, soy el hijo de él. Exactamente esa persona. Le puse un título de más, pero no importa, el conjunto está bien. ¿Qué más me quiere preguntar después de eso? Preguntarle si usted como hombre, si es que es hombre, ¿se siente antioqueño o no se siente antioqueño? ¿Usted qué entiende por eso? ¿Por qué me dice que si es que soy hombre? ¿Quiere decir que soy cobarde o qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir primero cuando usted me dice si es que es hombre? Que usted es un gran lector de Robespierre, un gran lector de usted no sabe qué he leído, un gran lector de Bernardo Arias Trujillo, un gran lector de Lord Byron, un gran lector de Oscar Wilde. ¿A quién le rinde usted pleitesía? ¿A lo que está de fama hoy en día, a la homosexualidad o a la patria de hombres como Álvaro Uribe Vélez? Dígame. Pero usted, ¿quién le dijo que era un hombre, un hombrecito? Es que usted está equivocando muchas cosas. Además es una lista de escritores que no tienen nada que ver, que usted no ha leído y que usted no sabe si yo los leí. No, todos maricas. ¿Y eso qué tiene? Pues que y Papa Marica le digo también una lista. Y de curas maricas y de obispos maricas y de presidentes maricas. Aquí hemos tenido varios, le digo dos. ¿Le quiere que le diga dos? Un momentito, espera porque usted me está insultando. Muy estrecho, ¿por qué no se va de Colombia o por lo menos se va a Cartagena a recoger los perros, que son más dignos perros que usted, que es un perro ladrón? Ladrón, pero es que le he robado a usted, pero usted me está insultando. Usted me está insultando porque usted está insultando a Colombia, usted es un bellaco. Es que no, esa palabra es mía, esa palabra la estoy utilizando aquí. No me copie las palabritas, no me robe las palabritas, que la palabra la usé yo primero, aquí. No me robe las palabritas. No me robe las palabritas y yo no vivo en Colombia. Y los perros de Cartagena, ya le expliqué a usted, ni siquiera me oye. ¿Usted cree que en México le permiten? Usted está muy viejito por la vocecita suya, que no corre ningún peligro con los maricas. ¿Usted cree que en México le permiten que hable contra el presidente Fox en la forma que usted lo ha hecho contra el presidente Álvaro Uribe? Mire, le digo una cosa, con lo que estoy diciendo me estoy jugando la vida. Lárguese de Colombia, hombre, usted no es el dueño de esto, ¿por qué me va a echar? ¿Y usted quién es? ¿Usted por qué me va a echar? Yo soy macho, antioqueño berraco. Usted no es macho, usted es un estúpido. Usted es una marica, cacona. Mucha calma, vamos a cuñas. Gustavo Gómez en Caracol Radio. Son las 11:32 en todo el territorio colombiano. Nos acompaña el escritor Fernando Vallejo en un ejercicio de tolerancia y de libertad de expresión único en Colombia, en el sentido de que todo el mundo ha podido libremente decir lo que opina del maestro Vallejo, y el maestro Vallejo también ha tenido esa posibilidad en los micrófonos de Caracol, nos guste o no nos guste lo que él diga. Vamos con oyentes, pero antes, la libertad de expresión para César Augusto Londoño. Fernando, ¿usted alguna vez ha pensado en suicidarse? Pues eso es tan inútil como la existencia de Dios, la vuelta del bobo. No hay necesidad de suicidarse habiendo venido a Colombia. De eso se encargan los demás. ¿Y en México? En México no hay ese peligro porque vivo encerrado en una casa y no es mi país. Pero esa opción nunca la ha contemplado en su vida, en algún momento de sus años. Siempre, toda la vida la he tenido presente. Iván, buenos días. Buenos días. La escucha el maestro Vallejo, pregunte por favor. Gracias. Bueno, mi preguntita es sencillísima. A mí me parece que el señor Vallejo no se siente colombiano, que cree que Colombia no le debe nada, ni él le debe nada a Colombia. Entonces yo me pregunto, ¿para qué? Y quiero que él me responda, ¿para qué venir a un país donde para él todo es malo, feo, porquería, corrupto? No le veo el sentido. ¿Por qué no quedarse en México, en su vida feliz, en su burbuja, y no venir a molestar aquí, a decir cosas que todos los colombianos sabemos que pasan, pero pues que igual no podemos solucionar? Señora, porque yo soy muy extravagante. Ajá. Esa es la razón. Iván, muchas gracias, muy querida. Ok, mucho gusto. Bueno, yo quiero tentar al maestro Fernando Vallejo a ver si se equivoca. Usted escribió alguna vez que la vejez es indigna, es repulsiva, es asquerosa, que los viejos incluso no tienen más derechos que al de morir. Usted, sin preguntarle la edad que tiene en este momento, ¿cuándo se va a considerar viejo? ¿Cuándo va a creer que está viejo y que merece morir? Yo lo que no mereciera haber nacido porque yo no lo pedí. Para mí la muerte será una liberación, de donde venga, en la forma que venga. Y mientras más rapidito, mejor.
Pero ¿cuándo cree usted que ya es el tiempo de morir? No, si yo no soy futurólogo, ni soy profeta, no me puedo poner a hacer cálculos. ¿Y su vejez cuándo cree que es indigna? ¿Cuándo va a creer que usted es indigno porque ya está viejo? Lo primero que todo habría que citar la frase, porque si es una frase literaria no hay que sacar la literatura de su contexto. Las frases en la literatura tienen un ritmo, una sonoridad, están construidas de una forma que no es la del habla. Entonces la frase habría que citarla tal cual es, y así me recordaría en qué libro la escribí, porque yo he escrito muchos libros. El asunto de la vejez, pues la vejez es miserable, pero también es la niñez y la juventud. La vida es dificilísima para los seres humanos y para los animales. Recomiendo a los oyentes de Caracol Radio que mañana asistan a la conferencia del maestro Fernando Vallejo como parte del Festival del Malpensante. Luis, buenos días. Muy buenos días. Luis, ¿le puede bajar a su radio un poquito? Aló, Luis. Sí, espérenme un segundo, por favor. Bájele, aquí lo esperamos, no se preocupe, no hay problema. Tenemos todo el tiempo del mundo para usted. ¿Ya? Muy buenos días a la audiencia de Caracol. Adelante, Luis. Señor Fernando Vallejo, usted ha dicho que la iglesia cristiana y el islamismo le han hecho mucho daño a la humanidad. Mi pregunta es concreta. ¿Qué hacer con el Vaticano y con la iglesia? Mire, esa plaga se va a extinguir sola. Esa plaga se va a extinguir sola. Ya le pasó su momento. Con el Islam es más difícil. Al cristianismo, como el cristianismo es occidental, ya vivió el siglo de las luces y la ilustración. Entonces por eso podemos hablar ahora libremente de ella. Si no nos habrían quemado, como en el Renacimiento de la Edad Media, en que a quien no estaba de acuerdo con el autoritario Papa se iba a la hoguera, con el cuento de que estaba violando un dogma revelado por el Espíritu Santo, que ya sabe quién es usted, el Espíritu Santo, ¿o no? Sí, señor. El que salvó a Uribe de las FARC. Entonces el asunto es que el problema no es con la Iglesia Católica ni con el cristianismo en general, porque son dos cosas un poco distintas. La Iglesia Católica son 1.000 millones y el cristianismo en su conjunto son esos 1.000 más otros 1.000. El problema ahora es con el Islam, que es una religión infinitamente intolerante y que no ha salido de la Edad Media. Por eso todo Occidente ahora cobardado con los musulmanes que ponen bombas, vuelan torres cobardemente como terroristas, traicioneros, que matan gente a traición y que tienen en jaque a toda Europa y a los Estados Unidos. A nosotros no, porque aquí nosotros no tenemos musulmanes, en Colombia y en general en América Latina. El problema que se viene ahora no es del cristianismo ni de la iglesia, eso es una institución corrupta en bancarrota. Y más que corrupta, una cosa gravísima, asesina y criminal. Y las cuentas son larguísimas, las cuentas de los crímenes de la iglesia, desde que se montó al poder con el emperador Constantino en el año 300, y de perseguida pasó a perseguidora, son incontables. Entonces el problema ahora que se viene es el Islam, pero ese por lo menos no es de nosotros. Antes de saludar a Blanca Patricia, ¿quiere preguntarle usted también al maestro Vallejo? Maestro, si tuviéramos en la cabeza un borrador para borrar las cosas que no nos gustan, como las que tienen las grabadoras o los aparatos para editar, ¿usted qué borraría? ¿Qué recuerdo borraría? Fíjese que esa pregunta me gusta mucho, porque evidentemente no existe el borrador de recuerdos. Yo me he hecho la ilusión de que pasando al papel mi vida en los libros del Río del Tiempo, yo borraba mis recuerdos, porque ya me pesaba mucho, eran muchos. Pero un escritor no puede borrar recuerdos, se queda sin libros. Yo nunca me he sentido escritor. Entonces yo quería borrar esos recuerdos, y en gran parte lo conseguí. Ahora con los años se me han ido borrando solos. Evidentemente el mal de Alzheimer los borra por completo. El problema de quien sufre el mal de Alzheimer es que se le vuelve una carga a la familia, y con esta sociedad hipócrita nuestra no hay forma de ayudarlo a bien morir, entonces hay que cargar con él. Entonces el gobierno que no da la ley para ayudarlo a bien morir no carga con él, entonces se lo deja a la familia. Pero evidentemente
el borrador de recuerdos sería muy sano, y de hecho uno va borrando muchos recuerdos, y es más, los recuerdos van cambiando. Entonces lo que uno hoy recuerda de una forma, dentro de 20 años a lo mejor lo recuerda de otra diferente, pero el borrador de recuerdos no existe. Entonces, por lo tanto, la pregunta es una hipótesis que no tiene sentido, puesto que no existe el borrador de recuerdos. ¿Para qué me pongo a hacer la lista de los que borraría? Yo me voy a acordar a esta hora de Blanca, que está esperando para preguntar al maestro Fernando Vallejo en esta edición especial de Hoy por Hoy en Caracol Radio, aprovechando su visita a Colombia. Blanca, adelante, pregúntale al maestro. Muy buenos días, Guillermo. A ver, tres cosas primero. Señor Vallejo, cuando uno da respeto, lo recibe. Así que yo pido disculpas por nuestro paisano colombiano, paisa, que lo trató mal, pero es que también usted a uno le saca la piedra. Empecemos por lo primero. ¿Qué opina usted del ejército? Ya que todos somos tan malos, ya que todos somos una escoria, ¿qué opina usted del ejército? ¿Del ejército colombiano? Sí. Mire, yo estoy con él. Sé que hay oficiales corruptos y miserables, pero yo estoy con él y con la policía. Yo estoy con las fuerzas del orden. Lo que pasa es que no tienen cabeza, no tienen comandante. No tienen comandante, están acéfalos. Entonces necesitan un comandante que los guíe. Tienen un inepto ahí y en 4 años no han sido capaces de vencer a las FARC. Entonces son unos derrotados. ¿Por qué son derrotados? Porque no tienen quien los mande. Ya. Según usted, ¿quién debería ser el que mande el ejército? Ese ya se murió. Era el presidente Valencia, que acabó con todos los guerrilleros, quitando tiro fijo, que se refugió en Marquetalia. Los acabó con inteligencia, con sagacidad y con berraquera. Bueno, entonces si usted es una persona que debe dar ejemplo, como escritor que es y como maestro que es, yo le pediría a usted el favor de que empezara a respetar a un país como Colombia, y haciendo referencia a una frase de Juanes, que me imagino que usted no conoce, es un cantante colombiano que trabaja por Colombia, que ha hecho muchas cosas por Colombia. Uno no debe negar a su madre, y la madre mía se llama Colombia, y esa madre se debe respetar. Entonces yo voy a tomar la vocería de muchos colombianos, pidiéndole el favor que no vuelva a nuestro país y declarándolo persona no grata. Porque cuando uno es persona grata, no es solamente quien da cosas buenas a un país y quien lo dice, no, Colombia es divino, Colombia es tierno, sino que uno viene acá con valores y con cosas y con proyectos para solucionar una situación, no echándole ni groserías ni tratando mal a un país, empezando por su presidente y sus fuerzas militares. Sé que a usted le gusta el ejército, me alegra eso. Agradezco que le haya gustado el ejército, algo bueno, pero ¿sabe qué es lo que no me gusta de usted? Que usted sea una persona tan de pocos valores que no sepa que su madre se llama Colombia. Gracias. Mire, esta es mi madre y es una mala madre. Colombia es una mala patria. Ha sido siempre así desde que nació España. Una madre, una mala hija nacida de una mala madre que era España, que nos heredó a la Iglesia Católica, los curas y los tinterillos. Un país burócrata, miserable, una rémora a la humanidad. Nosotros somos un país mucho atrasado. Nosotros somos una vergüenza de la humanidad. Nosotros tenemos 44 millones de personas. Nosotros tendríamos ya que estar mandando satélites al espacio. Estamos viviendo de la tecnología de los extranjeros, de los norteamericanos. Y lo que es más grave, le voy a decir esto: esta mala madre echó a 3 millones de colombianos, que le mandaron el año pasado 4.000 millones de dólares de remesa. Por esos 4.000 millones de dólares de remesas que mandaron, los 3 millones que echó esta buena madre que usted dice y que usted respeta, el peso colombiano está valiendo hoy 2.300, sino 2.300.000 por dólar. Ese es el que está apuntalando el peso colombiano. Esa es la buena madre que usted dice. Colombia es una mala patria. Caracol Radio nos acompaña el escritor Fernando Vallejo, toda esta mañana acompañando a los oyentes de Caracol en todo el país para absolver sus dudas y recibir sus comentarios sin ningún problema. Antes de que saludemos a la siguiente oyente que está ahí muy juiciosa esperando para hablar, estábamos hablando fuera de micrófonos sobre el próximo libro y el título, y ¿qué dijo César Augusto? No, lo que pasa es que el maestro Fernando, Fernando, trátense bien. Nos sentencia de que lo que le preguntamos por fuera de micrófono no lo responde al aire. No lo responde 2 veces, pero bueno, insistamos. El libro contra los curas, contra la iglesia, contra los papas, ¿cómo se va a llamar y quién lo va a publicar?
Pues mire, el título no lo puedo decir. Pero ya lo tiene. Claro, sí. Desde que empecé. ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? Con, P de papá. Empieza con P. Y con P y sigue U y... ¿P de qué? Sí, ese. Por ahí bueno, va. ese. Caliente. No hay paraíso, ¿no? Sí, paraíso no. Y son dos palabras. No, son un poquito más. Bueno. ¿Y quién lo va a publicar? ¿Quién se va a atrever a publicar? Vamos a ver quién se atreve. Que nadie le mide, maestro, nadie le quiere medir, ni una editorial grande en el mundo. ¿Y por qué? No, nadie, yo nunca hice eso. Además, yo no tengo alma de damnificado, yo no estoy para quejarme. Por el tema tan yo no gordo. me quejo. Sí, yo nunca me quejo. Claro. Maestro, a propósito de ese tema, ha habido una serie de episodios bastante complicados en los últimos meses, no solo en Colombia, sino en el mundo, de casos de posible abuso de algunos miembros de la Iglesia a personas menores de edad. Quiero conocer su opinión sobre ese tema en general. ¿De qué edad son los abusados? Dígame cuántos años. Mire, el caso de Tavera, que fue el colombiano que hizo la serie de denuncias sobre los sacerdotes Rosso y Pinilla, creo que él tenía unos 12 años en esa época, 1966. ¿Y la denunció 40 años después? Sí. Y lo denunció 40 años después. Pues 12 años está un poquito chiquito. Pero si fuera de 14 sería un poquito menos, no sería grave. O es grave. Pensemos a ver. En la medida en que de pronto haya sido de manera a la fuerza, obligado, que el muchachito no quiera, uno creería que es grave. Evidentemente es gravísimo. Por la fuerza nada. Por la fuerza imposible. Pero de todas maneras, aquí están yo no soy defensor de la Iglesia, pero yo nunca la voy a acusar de esto, porque se me hace que están haciendo una histeria miserable en esta época contra lo que están llamando pederastia. Bueno, una palabra buena para la Iglesia suya, ¿no? Eso creo que... Yo nunca atacaré a la Iglesia así como lo están haciendo ahora, porque esto es lo mismo que ella hizo en la Edad Media, en el Renacimiento, cuando se inventó los herejes y los brujos y los estaba quemando en la hoguera. Los crímenes de la Iglesia no son esos. Los crímenes de la Iglesia son gravísimos. El sexo, mientras no se haga con violencia, impuesto por alguien a otro, y cuando sea consensual, y mientras no esté destinado a la reproducción, es inocente. Entonces no hagamos tanto escándalo con eso, dejemos esta histeria colectiva y esto de estar buscando chivos expiatorios, dejen esos pobres curitas tranquilos. Uno de nuestros últimos oyentes, ya vamos terminando, es homónimo además suyo, Patricia. Patricia López, buenos días. Muy buenos días. La escucha el maestro Vallejo, adelante. Bueno, como él es tan atrevido y se atreve a juzgarnos y a condenarnos y ponernos juicios a todos, yo le quiero decir una cosa. De lo que uno más habla en la vida es de lo que más necesita. Y cuando él dice que de pequeño lo trataron muy bien, a mí todo esto que él habla con su prepotencia, su arrogancia, me da a entender de que la niñez de él fue la más miserable de todas las miserables, porque él habla de todo lo que habla juzgando por un juicio de lo que se le ve que es lo que más necesita él en la vida. ¿Usted cómo sabe que es lo que más necesito yo en la vida? Porque ¿Usted uno no de lo que habla... mí? ¿Y usted por qué así se atreve a hablar de los demás, por los demás y a pensar por los demás? No, yo no estoy pensando, ya le dije que yo no soy vocero de nada, yo estoy hablando por mí. Pero cuando dice que somos infelices o que somos de todo, está hablando por los demás. Tú puedes saber si nosotros lo somos o no lo somos. Yo no lo soy, yo soy muy feliz. ¿Usted come carne? ¿Qué tiene que ver? Le pregunto, contésteme por favor, porque no le estoy contestando como mi verdad. Claro, no. ¿Usted no come carne? ¿Usted es vegetariana? Sí. Usted ya empieza a ser de los míos. Empezamos a tener... No somos muy parecidos. No somos muy parecidos, pero tenemos en común algo. ¿Por qué no come carne usted? Dígame. No somos muy parecidos porque usted me dice que no siente... Cuando usted no se siente ni damnificado si salió corriendo del país. ¿Qué solución tiene usted para que dejemos de ser tanta vergüenza, según usted? ¿Qué solución tiene usted para que dejemos de ser tanta vergüenza? Es que yo no creo que cause este problema. ¿Por qué me pide solución a mí? Porque si se atreve a criticarnos, uno tiene que tener una mano como para poder sostener la balanza de lo que usted nos está tratando de demostrar. La solución para mí sería entonces salir de esta clase política y salir de la Iglesia. Sálgase, todo el mundo tiene libertad para hacerlo. No, salir de ellas, acabarlos. Bueno, y si puede hacerlo, hágalo. Porque no, si pero no lo voy a hacer porque como este país a mí me ha tratado muy mal, no le tengo por qué responder a nadie con el bien al mal. Pues atrévase a ver quién también tiene su defensa, porque también cada quien tiene, usted como habla de respeto, hace rato también como con otro señor le habla de respeto cuando ni por usted mismo siente ese respeto. ¿Pero qué significa sentir respeto por mí mismo?
Por usted mismo. Sí, por mí. ¿Qué quiere decir sentir respeto? ¿Cuál es el respeto que tengo que tener por mí mismo? El respeto de amarse a uno mismo, de sentirse uno feliz. No, pero es que usted no me puede imponer a mí a quien quiero. Yo sabré si me quiero a mí y si quiero a cuál otro. El amor es una cosa que no se puede imponer. Entonces no exija respeto, no pida respeto, porque usted, cuando uno se siente, se ama por uno mismo, se quiere a uno mismo, uno puede pedir a los demás que hagan que el respeto de hacia uno mismo, pero cuando uno no tiene ni medio autoestima, ni valor, ni se ama, ni se respeta, ¿cómo puede pedirle a alguien eso? Bueno, primero que todo, ¿usted cómo sabe que yo no me respeto a mí mismo o que no me amo? Porque con sus palabras me lo muestra. No, yo no le he dicho eso, yo no he hecho esa declaración, le digo que esté equivocada en lo que está diciendo. Y yo estoy exigiendo aquí el respeto para un país, respeto del atropello de una clase dirigente. ¿Pero por qué va a pedir respeto para un país si es lo más indignante para usted mi país? Porque yo soy muy contradictorio. ¿Usted? No es más un charlatán, prepotente y arrogante. Bueno, esa es su opinión, porque yo digo mi verdad. No tengo... Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice, pero igual hay otras personas que también hay que tener respeto para lo que ellos piensen y lo que ellos deciden. En muchas cosas podemos estar de acuerdo. Listo. Pero también hay mucho respeto para muchas otras personas. Patricia, muchas gracias, muy querida. Le agradezco. 11 de la mañana, 55 minutos. Nos queda 1 minuto de programa y un oyente. Se llama Sonia. Buenos días, Sonia. Hola Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, su pregunta. Bueno, me alegra. Yo feliz de comunicarme con ustedes. Hágale, que nos queda 1 minutico. No. Hágale. Al maestro Vallejo, felicitaciones, gracias por estar en Colombia, un abrazo de corazón, feliz de escucharlo, feliz de que Colombia sepa que no hay gente tan arrodillada, que tenemos gente que piensa, que es un gran crítico. Y pues mi preocupación es cómo hacer para que el gobierno o para que las personas del común podamos hacer que realmente a los colombianos los eduquen y para que no vivamos esta mala situación y todo se quede igual. Oiga, pues muchas gracias por lo que como empezó diciendo, porque como usted es la última que habló aquí en este programa, qué bueno que haya sido así, que sea de los que están de mi lado. Estoy muy contento de que podamos terminar con esas palabras suyas. Una chiquitica, Fernando, ¿usted es feliz? Dentro de lo que cabe, pero mire, cuando veo esas ballenas destripadas en los periódicos, cuando los veo los perros atropellados en las calles moribundos sin que nadie se apiade de ellos, me siento muy infeliz. Son las 11 de la mañana, 57 minutos. Estuvo 2 horas en Caracol Radio Fernando Vallejo, hablando sin censura, sin mordaza, diciendo lo que tenía que decir y contestando en igual forma a los oyentes de Caracol en un ejercicio de tolerancia que esperamos volver a repetir cuando vuelva a visitarnos. Maestro Vallejo, Caracol es su casa. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación.